Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Bienvenidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de esclavos económicos a esos venezolanos que han emigrado de su país. Sin reconocer la crisis que los obliga a salir huyendo, aseguró que ellos son víctimas de una presunta campaña de odio por parte de los gobiernos de Colombia y Perú. Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario cuestionó además la cifra de desplazamiento de sus connacionales a diferentes países de la región. De una forma muy particular, durante su discurso, Maduro también hizo un llamado para que los ciudadanos que han salido del país regresen a Venezuela, según él, para acogerse a un plan de ayuda que adelanta su gobierno. Aquí no estamos persiguiendo a los colombianos en las calles o campañas públicas despreciándolos, como hace la oligarquía colombiana o la oligarquía de Lima. Valga el comentario, le digo a los venezolanos que le hemos prestado este apoyo para su regreso y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos luego de que los invitaron a irse a esos países. A esos venezolanos y venezolanas les digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria y a amar a Venezuela y a valorar a Venezuela. Vénganse para acá. Bienvenidos nuevamente, vengan para acá. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro se producen horas después de que los gobiernos de Colombia y de Perú acordaran crear una base de datos conjunta de los ciudadanos venezolanos que están llegando a ambos países y que huyen de la crisis bajo el régimen madurista. Las dos naciones van a unificar sus plataformas tecnológicas con el objetivo de llevar un registro simultáneo de los venezolanos que entran y salen de cada país con el fin de evitar la solicitud de mayor documentación al momento de pedir los permisos de permanencia. Según las autoridades migratorias de Perú, esta medida se da luego de concluir que muchos venezolanos solicitan los beneficios de salud y seguridad en otros países, quitándoles cupos a los demás en materia de salud, educación, alimentación y trabajo. Y este martes Bogotá fue sede de un encuentro de autoridades migratorias de Colombia, Brasil y Perú, que junto a Ecuador son las naciones que más venezolanos reciben. Pedro Ruiz está en la capital colombiana, tiene las conclusiones de esta cita. Pedro, buenas noches y adelante. Así es, ¿qué tal, Joely, Carlos, televidentes de NTN 24? Muy buenas noches. Pues hoy fue una jornada ardua y enfocada en esta crisis migratoria de los venezolanos, crisis que enfrentan países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Y justamente Bogotá, la capital colombiana, fue epicentro hoy de una serie de reuniones y anuncios justamente sobre este fenómeno que se está registrando en la región. La jornada comenzó con un encuentro entre autoridades migratorias de los países que acabo de nombrar, donde alguna de las principales conclusiones es la creación de una base de datos regional que van a utilizar pues por ahora Colombia y Perú, y están a la espera de que otros países se unan a esta iniciativa. También llegaron a la conclusión de que se deben tomar medidas regionales y no unilaterales. Recordemos que hace pocas semanas Perú y Ecuador comenzaron a exigirle a los venezolanos que quieren ingresar a su país que presenten el pasaporte vigente. Esto en Perú se tomó a las 00 horas del pasado sábado y Ecuador ya lo había tomado días antes. Pero hay que recordar que una jueza extendió ese plazo por 45 días más para que los venezolanos que no tengan este documento puedan ingresar a territorio ecuatoriano. Eso por parte de la reunión que les comentaba se desarrolló esta mañana, pero en horas de la tarde fue el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo quien dio también un balance, de este encuentro de autoridades migratorias, pero también hizo un llamado especial a la comunidad internacional para que ponga mayor atención sobre este fenómeno migratorio de los venezolanos. Este martes Bogotá fue epicentro del debate regional sobre el creciente fenómeno de la migración venezolana. Colombia es el primer país receptor de los migrantes que huyen de la crisis en su país. Ante esta realidad, el gobierno de Iván Duque tomó la vocería regional. El canciller colombiano hizo un llamado para que la comunidad internacional preste mayor atención a esta problemática. Lo fundamental es la vinculación de la comunidad internacional. Aquí no estamos enfrentando una crisis común y corriente. Por el contrario, estamos haciéndole frente a una crisis de una dimensión, como ha acontecido en otras ocasiones en distintas regiones del mundo. Es decir, es una crisis que tiene una magnitud que debe ser materia de reconocimiento global. Reveló que llevará este caso a todas las instancias internacionales. Ya estoy solicitando reuniones
en la Unión Europea para tocar este tema de la misma manera como se los estoy comunicando, y por supuesto que iré a Ginebra para entrevistarme allá con el director de la OIM y también con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mientras que en horas de la mañana las autoridades migratorias de Perú y Colombia anunciaron medidas para afrontar la migración. Aquí no estamos estigmatizando a ninguna población. Aquí lo que queremos generar es un orden y una seguridad. El principal interés es que las decisiones sobre este tema se tomen en conjunto y no unilateralmente. El encuentro que se desarrolló hoy en Bogotá es el primero ya de varios encuentros que se están programando a nivel regional para debatir y analizar este fenómeno migratorio de los venezolanos. Ya se informó que dentro de 2 semanas se va a llevar a cabo un encuentro en Quito, la capital de Ecuador, otra vez de las autoridades migratorias, y donde se espera asistan los cancilleres de esos países que se han convertido en los principales lugares donde ha llegado este flujo migratorio de venezolanos. Esa es toda la información por el momento desde la sede de la Cancillería colombiana. Continúen ustedes con más en el Centro Internacional de Noticias. Muy buenas noches. Muy buena noche también para ti, Pedro. Y el gobierno de Brasil autorizó este martes el uso de las Fuerzas Armadas en el estado Roraima tras la creciente llegada de inmigrantes venezolanos. Según el ministro de Seguridad Pública, ante el éxodo, el gobierno federal decidió aplicar la ley de garantía y del orden en este estado fronterizo. La medida, que busca mantener las condiciones de seguridad en la zona, fue autorizada por el presidente Michel Temer. Las Fuerzas Armadas brasileñas ya estaban presentes en Roraima como parte de la operación acogida de carácter humanitario que atiende a los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que vive su país y que deciden rehacer sus vidas en territorio brasileño. El decreto estará vigente desde este miércoles 29 de agosto hasta el próximo 12 de septiembre. Autorizó hoy el empleo de las Fuerzas Armadas en la garantía de la ley y del orden en el estado de Roraima para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los inmigrantes venezolanos que huyen de ese país en busca de refugio en Brasil. El gobierno también ya promueve el proceso de interiorización para minimizar los impactos del desastre humanitario, resultado de las pésimas condiciones de vida al que está sometido el pueblo venezolano. Continúa la batalla legal en Ecuador contra las restricciones que intenta imponer el gobierno de Lenín Moreno al ingreso de los venezolanos. Pese a que la justicia ya suspendió la exigencia del pasaporte, la Cancillería decidió pedir nuevos requisitos, como es el apostillado de documentos de identidad o una certificación sobre su autenticidad. Para organismos de derechos humanos, se trata de una violación a las leyes de movilidad. Pese a la orden judicial que obligó al gobierno ecuatoriano a levantar la presentación de pasaporte para que los venezolanos ingresen al país, la Cancillería decidió imponer otros requisitos, como es una certificación de validez de documentos de identidad o que la cédula sea apostillada por el Estado venezolano, lo que para la Defensoría del Pueblo incluso podría convertirse en un claro desacato. Lo consideramos como una vulneración a los derechos de la población venezolana. Realmente la jueza tendrá que calificar esta medida que ha adoptado el Estado ecuatoriano para verificar que efectivamente es o no es un desacato. Y es que para los venezolanos que huyen de su país, conseguir esos requisitos de su gobierno es casi tan difícil como el mismo pasaporte. Pero es que hasta para eso es un problema apostillar en Venezuela, porque pedir una cita se tarda hasta 1 año. Me vine a pie desde Cúcuta. ¿Cómo hago yo para regresarme a Venezuela ahora? Y por eso nuevamente se demanda la invalidez de esas medidas que aseguran violan las leyes del Ecuador y los derechos de los migrantes. La crisis que vive el Estado venezolano hace que las personas tengan que venir acá, que no necesariamente puedan conseguir este tipo de certificaciones. Eso implica una vulneración a su derecho a la movilidad humana e incluso a su derecho a solicitar refugio. Pero lo cierto es que con documentos o no, nada detiene el viaje de quienes escapan de una pesadilla. Para poder ayudarnos, ya que en nuestro país no podemos trabajar porque el sueldo no nos alcanza, porque el gobierno nos tiene cada día más destruido. Salir de Venezuela le quita el miedo a uno, a enfrentar lo que sea. Pero poco a poco los venezolanos se dan cuenta que en Ecuador, gracias a una profunda crisis económica, las oportunidades son escasas. Así los refugios temporales e improvisados lucen cada vez más vacíos. Y es que abandonan la capital para buscar suerte en otra ciudad. Más que todo las costas. Sí, porque acá está rudo el trabajo para conseguir empleo. O como la mayoría, siguen con un viaje que en verdad no saben dónde terminará. Bueno, será en Ecuador
O Perú, no sé dónde sea. Ecuador. Desde Quito, Don Paul Bardellini, NTN 24. Y en Colombia, el presidente Iván Duque radicó un proyecto de ley en contra de la corrupción. La iniciativa se produce en un momento significativo luego de que el pasado domingo 11.6 millones de ciudadanos votaran en contra de la corrupción en una consulta popular que no alcanzó el umbral de 12.1 millones de sufragios necesarios para ser vinculante. La propuesta de Duque incluye la prohibición de la contratación con el Estado y sanciones para las empresas y sus gestores involucrados en este tipo de delitos. Tan importante en la lucha contra la corrupción. El gobierno de Puerto Rico reconoció casi un año después del paso del huracán María por la isla que la cifra de muertos por el ciclón es de 2.975 personas, como lo refleja un estudio de la Universidad George Washington. En rueda de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló admitió que no eran 64 personas fallecidas como se había reportado inicialmente, sino una cifra 46 veces mayor. El mandatario dijo que hubo errores en el manejo de la información y asumió toda la responsabilidad por ello. A casi un año del paso del huracán María por Puerto Rico, se empieza a conocer el impacto real del devastador fenómeno natural. El ciclón que tocó tierra como huracán categoría 4 dejó casi 3.000 víctimas mortales. Así lo reconoció el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Estoy anunciando también que, aunque es solo un estimado, estamos cambiando. Estamos poniendo un número oficial en el registro de víctimas y convertiremos 2.975 en el número oficial estimado para el exceso de muertes como producto del huracán María. La cifra, que fue confirmada tras la difusión de un estudio independiente realizado por la Universidad George Washington, dista enormemente del número oficial presentado por las autoridades, que hasta este martes lo mantenían en 64. El número de septiembre a febrero fue de 2.975. Rosselló, que aceptó errores en el manejo de la información, reconoció también que los protocolos existentes en la isla para afrontar un huracán eran para un ciclón de categoría 1, no de categoría 4 como ocurrió con María. Es un momento de reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y poder entonces establecer cómo corregimos lo que no se hizo bien para que de cara al futuro podamos tener una mejor respuesta. La polémica por el número de víctimas mortales lleva meses en discusión. El pasado 9 de agosto, el gobierno puertorriqueño presentó un documento al Congreso estadounidense en el que se pedían 139.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y se reconocía que el desastre natural podría haber dejado 1.427 víctimas adicionales a las que oficialmente estaban registradas. De igual forma, en mayo, un estudio de la Universidad de Harvard señalaba que el número de fallecidos podría ser de 4.645. Esta desconexión en las cifras y la realidad generó una ola de rechazo en la población, que en junio realizó una vigilia frente al edificio del Capitolio en San Juan, poniendo un par de zapatos por cada víctima no registrada. El gobernador Rosselló ordenó la creación de una comisión que recogerá recomendaciones a partir del informe para que la isla esté mejor preparada de cara a futuros desastres naturales. En la Florida, el candidato de Donald Trump para gobernador, Ron DeSantis, ganó las elecciones primarias, con lo que logra la nominación por el Partido Republicano. Del lado demócrata, Andrew Gillum, actual alcalde de Tallahassee, la capital del estado, se impuso ante sus otros 4 contrincantes. DeSantis y Gillum se van a medir en las urnas para definir quién se queda con el puesto en un considerado estado péndulo, es decir, que puede inclinar la balanza al lado demócrata o al republicano a la hora de determinar ganadores en comicios nacionales. Estados Unidos va a vivir las elecciones de medio término en noviembre próximo. Estas elecciones primarias en diferentes estados de la Unión Americana están marcadas por varios factores, como por ejemplo en la Florida está la vacante que dejará después de 30 años de servicio público en el Congreso la cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen, que en mayo de 2017 anunció que dejaría el cargo. Asimismo, está la contienda por los candidatos republicanos y demócratas para la gobernación de la Florida, que desde hace 8 años ocupa Rick Scott. Yo creo que hay mucho entusiasmo por los dos partidos aquí en la Florida, porque está en juego la Cámara de Representantes. Y los demócratas, si lograran ganar la Cámara de Representantes, tienen que ganar 23 escaños, que ahora es la mayoría republicana. Y si lo ganan, van a querer hacerle un impeachment al presidente de los Estados Unidos. Uno es el que ellos están tratando de ganar más, que es el distrito 27, que la congresista Ileana Ros-Lehtinen deja. Tenemos 3 distritos congresionales federales en la Florida. Generalmente en los últimos años siempre ha estado controlado mayoritariamente por congresistas republicanos. Ahora tenemos muy buenas posibilidades de que en estas próximas elecciones por lo menos 1, y yo diría que 2 distritos congresionales federales van a ser ocupados por demócratas.
Otro estado que está en elecciones primarias en el día de hoy es Arizona, que tiene las miradas a nivel nacional por el fallecimiento del senador John McCain, quien ocupara ese cargo por 6 periodos. 3.5 millones de personas en ese estado están habilitadas para votar. En cuanto a Arizona, la muerte del senador McCain le va a dar la oportunidad al gobernador republicano de Arizona que nombre a un sucesor, obviamente republicano, que va a ocupar ese escaño 2 años más. Desgraciadamente, con la muerte del senador McCain no va a haber mucho cambio. Inclusive se habla de la esposa, la viuda del senador McCain, que me parece que no sería interesante, pero simbólicamente bonito. En el estado de Oklahoma, algunos de los puestos que están en la boleta electoral incluyen gobernador, fiscal, general y comisionados. En la Florida, el potencial del voto hispano supera los 2 millones y se conocieron cifras que hasta antes de las elecciones del 28 de agosto ya habían sufragado más de 500,000 votantes entre republicanos, demócratas e independientes. Entre los hispanos hay muchísimo entusiasmo en las elecciones, en toda la Florida, y me imagino que en la nación igual. Siempre pienso que es importante votar y específicamente en estos momentos en los que estamos, muchas personas no estamos unidas y creo que es bien importante que el voto de uno cuente. Pero creo que esto es una elección bien importante. Desde Miami, Carlos Fernando Rodríguez para NTN 24. Pocos minutos después de conocer los resultados sobre las elecciones primarias en la Florida para gobernador, el presidente Donald Trump felicitó a Ron DeSantis a través de su cuenta de Twitter. Fantástica victoria para Ron DeSantis y la gente del grandioso estado de la Florida. Ron será un gobernador fantástico en noviembre. El presidente de Estados Unidos y su nuevo enemigo esta vez está en el ciberespacio. Donald Trump advirtió que su gobierno podría tomar medidas contra gigantes informáticos que, según él, están amañando sus motores de búsqueda para desfavorecerlo. Acusó a Google de manipular su plataforma para solo mostrar contenido como noticias e historias falsas sobre él y su administración. El mandatario estadounidense Donald Trump señaló a Google y otros gigantes informáticos de suprimir las voces de conservadores y esconder información. Los resultados de búsqueda en Google para noticias de Trump muestran solo el punto de vista o el reportaje de noticias falsas de los medios de comunicación. En otras palabras, lo han manipulado por mí y otros para que casi todas las historias y noticias sean malas. La falsa CNN es prominente. Los medios conservadores, republicanos y justos están silenciados. ¿Ilegal? El 96% de los resultados de las noticias de Trump son de los medios de comunicación de la izquierda nacional, muy peligrosos. Google y otros están suprimiendo voces de conservadores y ocultando información y noticias que sean buenas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria que será afrontada. Consultando en Google su propio nombre, Trump recalcó que aparecen solo noticias negativas sobre su gobierno. El mandatario le dio la tarea a su asesor económico principal, Larry Kudlow, de averiguar si estas búsquedas pueden ser reguladas. Una tremenda cantidad, literalmente miles y miles de quejas que llegan. Simplemente no puedes hacer eso, así que Google, Twitter y Facebook realmente se están metiendo en territorio problemático y tienen que ser cuidadosos. No es justo para gran parte de la población. En un comunicado, Google rechazó que su sistema de búsqueda manipule las opiniones políticas. La búsqueda no se usa para establecer una agenda política y no sesgamos nuestros resultados hacia ninguna ideología política. Cada año emitimos cientos de mejoras a nuestros algoritmos para garantizar que muestren contenido de alta calidad en respuesta a las consultas de los usuarios. Trabajamos continuamente para mejorar la búsqueda de Google y nunca clasificamos los resultados de búsqueda para manipular el sentimiento político. Un senador demócrata asegura que al quejarse de noticias negativas en su contra, el presidente estadounidense demuestra que no sabe qué es una democracia. Es obvio para mí que el presidente no entiende las protecciones y el derecho que tenemos abajo de la primera enmienda. Esa primera enmienda le permite a la prensa, le permite a mí como ciudadano privado de poder actualmente protestar en contra del gobierno. Esta misma semana, gigantes como Amazon y Google piden a una corte federal en Washington, D.C. recuperar las normas que garanticen el Internet como un servicio público. Esto evitaría que proveedores de la utilidad cobren más por el uso de ciertos portales. Una vez que le demos las llaves del control del Internet a una organización, esta organización puede ser corrompida, puede ser presionada por el presidente y puede limitar el acceso de los ciudadanos de libre información.
Las acusaciones del mandatario estadounidense llegan en medio de la polémica de la difusión de noticias falsas en redes sociales. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Con esperanza de sacar adelante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así se muestra Canadá tras el anuncio de ayer de un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Sin embargo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que solo lo firmaría si se alcanza un beneficio para su país. Luego de que el presidente Donald Trump y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto cerraran un acuerdo comercial bilateral, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que espera un buen clima para terminar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también incluye a su país. Estamos en el proceso de renegociar el NAFTA con nuestros vecinos del sur. Estamos presionando para concluir un acuerdo que sea ganador. Un acuerdo moderno, progresivo, que vaya en línea con nuestros valores y ambiciones, que beneficie no solo a los negocios canadienses, sino a todos los canadienses. Trudeau aseguró que defenderá con sus vecinos el sistema de administración de suministros que protege a los productores lecheros canadienses. Insistió en que apoyará el pacto solo si este beneficia a sus ciudadanos. Como ustedes saben, yo hablé con el presidente de México y con el presidente de Estados Unidos en los últimos días. Actuaremos de una manera constructiva y positiva como siempre lo hemos hecho y esperamos con ansia poder firmar un acuerdo que sea beneficioso para los canadienses. Una delegación de Ottawa viajará a Washington para avanzar en la búsqueda de medidas consensuadas que podrían dar frutos esta misma semana. De lo contrario, el gobierno de Donald Trump procederá a pactar un acuerdo bilateral solo con México. Sin embargo, la bancada demócrata en Estados Unidos podría bloquear la ratificación de cualquier acuerdo que no incluya a Canadá. El senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, cuestionó si el tratamiento que se le dará en la Cámara Alta será de vía rápida. Otros congresistas insisten en que si el acuerdo de este lunes sustituye el TLCAN, el presidente Trump tendrá dificultades para lograr su aprobación, pues requerirá 60 votos para ser sancionado. A menos de 24 horas de haber alcanzado un acuerdo comercial con México, Donald Trump insistió en la construcción del muro fronterizo entre ambos países. En declaraciones a periodistas desde el despacho Oval, el presidente de los Estados Unidos insistió en que los mexicanos van a pagar por la valla, lo que vuelve a poner sobre la mesa el tema que más ha tensado la relación con su país vecino. Esa afirmación retoma un tema que Trump y el presidente Enrique Peña Nieto esquivaron durante su llamada telefónica del lunes, que estuvo centrada en celebrar ese acuerdo preliminar para remodelar su relación comercial. Por su parte, el canciller mexicano Luis Videgaray replicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que México nunca pagará el muro que el mandatario estadounidense quiere construir en la frontera común y recordó que este tema nunca ha estado a discusión. Las diferencias sobre este motivo han sido el mayor factor irritante en las relaciones bilaterales desde la llegada al poder de Trump. El presidente Enrique Peña Nieto ha cancelado 2 visitas previstas a Washington debido a estos roces. Con Estados Unidos hemos alcanzado un entendimiento comercial y hoy hay perspectivas alentadoras para la relación entre ambos países. Lo que simplemente nunca va a suceder es que México pague por un muro. Eso nunca ha estado a discusión. En Texas, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE efectuaron una redada en una compañía de tráilers. Las autoridades informaron que arrestaron a 150 personas y que se trató de una operación en contra de la criminalidad. La calificaron como una de las mayores en la última década. La prensa local, por su parte, reportó que los oficiales buscaban personas indocumentadas y penalizar a las empresas que contratan a ciudadanos sin documentos para residir en Estados Unidos. Según el ICE, se encuentran analizando casos de personas que hayan sido deportadas con anterioridad o personas que hayan trabajado con documentos falsos. Y en Estados Unidos, el distribuidor de armas de 3D desafía a los tribunales y pone a la venta los planos. Cody Wilson, el director de la empresa que fabricó la primera pistola con este sistema, anunció que comenzó a vender los planos para la fabricación de estas armas, desoyendo un mandato judicial. Alegó que la orden del juez federal del distrito del estado de Washington se refiere a la distribución gratuita de los planos y a la forma de envío de los mismos en base a cuestiones de seguridad, no a su comercialización responsable. Trágico caso de matoneo en los Estados Unidos. Un niño de 9 años se quitó la vida luego de ser víctima del bullying al haberse declarado homosexual. La policía de Denver, en el estado de Colorado, encontró el cuerpo sin vida de este menor 4 días después de que el pequeño, identificado como Jamel Miles, le confesara a los estudiantes de 4º grado que era gay.
Según la hermana del menor, el niño aseguró que sus compañeros lo acosaban y le pedían que se matara. Y la madre de la víctima, por su parte, aseguró que el pequeño le manifestó haberse sentido orgulloso de su condición, pero todo cambió cuando iniciaron las clases. Y en Miami, un agente de la policía utilizó una pistola de descarga eléctrica y mató a un indigente. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando la persona sin hogar caminaba entre el tráfico de una concurrida avenida. Pero la policía aseguró que el oficial estaba tratando de salvarle la vida porque presuntamente el sujeto había sacado un puñal y había amenazado con suicidarse. El hombre de 38 años murió aproximadamente 1 hora después de que el uniformado lo impactara con el arma también conocida como taser. Imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega por la violación de derechos humanos es la propuesta que ha hecho el senador republicano estadounidense Marco Rubio. A través de su cuenta de Twitter, el congresista solicitó a la Casa Blanca aplicar medidas económicas contra Laureano Ortega y Rafael Ortega Murillo, ambos hijos del mandatario, y también a las esposas de ellos. Rubio además pidió que el presidente y su familia sean demandados en tribunales estadounidenses por la brutal arremetida oficialista durante las protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril pasado. La dignidad de los pueblos. El régimen de Ortega, apoyado por habilitadores y miembros de su familia, sabemos quiénes son. Es hora de imponer sanciones a Laureano Ortega Murillo, Karen Santamaría, Rafael Ortega Murillo y Yadira Litz. También deberíamos permitir que Ortega y su familia sean demandados en las Cortes de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Y en Argentina, docentes de la provincia de Buenos Aires realizan un paro de 72 horas ante la falta de respuesta del gobierno de Mauricio Macri a sus peticiones de aumento salarial. Ya son 14 días de clases perdidos durante este año escolar para alumnos de primaria y secundaria. Los gremios universitarios también se unieron a la huelga. Una vez más, docentes y funcionarios no se pusieron de acuerdo para sanear el conflicto educativo y los gremios de los trabajadores de la educación decidieron comenzar una huelga de 72 horas que afecta a miles de alumnos. Estamos transitando ya finales del mes de agosto y el gobierno sigue con la lógica de que prime la aplicación del ajuste y la profundización del ajuste en la provincia de Buenos Aires. Pero el conflicto no solo es salarial, sino también de infraestructura. Las escuelas no son lugares seguros. Lamentablemente hay 900 escuelas con suspensión de clase que afectan a 500.000 chicos. Hace 3 semanas están sin clase porque tienen o riesgo de la seguridad o la vida de las personas. Entonces, lo que le decimos a la gobernadora, tiene que convocar un plan de contingencia para resolver esta situación y convertir primero las escuelas en lugares seguros, después en lugares confortables. Desde el gremio de trabajadores de la educación anunciaron que las medidas de fuerza continuarán si no hay una respuesta por parte del gobierno. No tenemos, bueno, hoy va a haber actividades en los distritos, un paro altísimo, supera el 90%. Mañana movilización a la gobernación, el jueves movilización con los universitarios. Vamos a convocar asambleas y reuniones de delegados y ahí los docentes decidirán cómo son los pasos a seguir. Seguramente estamos proponiendo un paro general de estatales en la provincia con movilización ya no solamente de los docentes, sino de todos los trabajadores estatales de la provincia. Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán el día de mañana una marcha hacia la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata y el día jueves en la ciudad de Buenos Aires se realizará una movilización para visibilizar la situación de crisis que están atravesando las escuelas públicas del país. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN 24. Y también en Chile hay paro nacional de maestros. Al menos 50.000 profesores no dictaron clases el martes como medida de presión al gobierno para que cumpla con una serie de demandas laborales y cambios al sistema educativo. Los docentes han adelantado marchas y protestas en todo el territorio chileno. Con pancartas y arengas, miles de maestros en Chile se tomaron las calles de Santiago para exigirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera una serie de peticiones con el fin de mejorar sus condiciones laborales. Bueno, nosotros planteamos un petitorio en el mes de abril que plantea 11 puntos. El primero, por supuesto, es el pago de la deuda histórica del Estado chileno le debe a los profesores, pero también estamos pidiendo estabilidad laboral, estamos pidiendo fila de agobio, estamos solicitando que se termine con la estandarización en la educación y hasta el día de hoy el gobierno no ha sido capaz de responder a nuestras demandas. Según los organizadores de la marcha, al menos 30.000 personas participaron de esta jornada de protesta, donde también se pidieron cambios de fondo en el sistema educativo del país. También queremos una escuela más democrática, que haya menos autoritarismo y más participación docente y de la comunidad en las tomas de decisiones. Como verá, no es un petitorio centrado en lo económico,
está centrado básicamente en mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones de pedagogía, del quehacer pedagógico dentro de la escuela. Los docentes han insistido en que están dispuestos a intensificar sus movilizaciones si es que el Ejecutivo no responde cuanto antes a sus demandas. Vamos a ver cuál es la disponibilidad. Y si no hay disponibilidad, sencillamente esto puede seguir ya buscando un paro indefinido después de las fiestas patrias. Esperamos que el gobierno responda y no tengamos que llegar a una situación que la verdad es que no le hace bien ni a los alumnos ni a nosotros. Desde el Colegio de Profesores además confirmaron que continuarán en una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esto con el objetivo de avanzar en una agenda donde se alcancen acuerdos para mejorar el actual sistema educativo del país. Los maestros en Chile pues han señalado que ellos están dispuestos obviamente a seguir con estas movilizaciones. También han sido muy enfáticos en que el cambio no debe ser solo en materia laboral, sino también en el sistema educativo del país. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Estados Unidos respondió este martes a la demanda de Irán ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Washington pidió al Tribunal de la ONU que se declare incompetente para pronunciarse sobre las sanciones al régimen de Teherán. El gobierno de Hassan Rouhani califica de ilegales las medidas financieras de la Casa Blanca que golpean su ya debilitada economía. Estados Unidos refuta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre las sanciones contra Irán. Según Washington, su gobierno tiene el derecho de imponer las sanciones contra la República Islámica debido a que se trata de un caso de seguridad nacional. En primer lugar, está la propia naturaleza del Tratado de Amistad en sí mismo. Cuando Irán propuso la revisión del artículo 20, el párrafo 1 del tratado durante las negociaciones con el objetivo de proporcionar a las partes margen para sus asuntos de seguridad interna, el Departamento de Estado estableció que el interés en seguridad se incluye en el artículo 21D y que el tratado reconoce completamente el derecho del Estado a imponer medidas para protegerse a sí mismo y la seguridad nacional. Teherán acusa al gobierno estadounidense de incumplir el Tratado de Amistad firmado en 1995. Pero Estados Unidos afirma que este no tiene relación con el acuerdo nuclear de 2015 que Irán habría incumplido y que motivó las sanciones. Irán se esfuerza por utilizar los procedimientos del Tratado de Amistad para hacer cumplir los derechos que reclama bajo un instrumento completamente diferente, que excluye específicamente los recursos judiciales. Desde Teherán, el presidente Hassan Rouhani retó al gobierno de Donald Trump. No permitiremos que un grupo de antiiraníes que hoy se reúnen en la Casa Blanca hagan complot contra nosotros. Este jueves concluyen las vistas orales de ambos países. A partir de ese momento, los jueces deliberarán el caso. Está previsto que aunque la Corte se pronuncie a favor de Irán, el levantamiento de sanciones dependerá de la buena voluntad de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene derecho al veto. Entre tanto, Rusia, otro de los países a los que recientemente la administración de Donald Trump le impuso sanciones económicas, aseguró que esas medidas solo van a obstaculizar un diálogo con Washington. Asimismo, el gobierno de Vladimir Putin se mostró desafiante al señalar que su economía es tan sólida que las sanciones no tendrán el impacto que Estados Unidos espera. Trump interpuso las sanciones a Moscú luego de acusar al Kremlin como responsable del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury, en Reino Unido. Tenemos fundamentos muy sólidos, es decir, el nivel de deuda soberana es muy bajo y el presupuesto está en buena forma y realmente hemos tenido superávit. Por lo tanto, en el comercio exterior los ingresos son mayores que los gastos y la población no está muy endeudada. Así que en general creo que la economía podrá hacer frente a todo eso. Feroz enfrentamiento en el Canal de la Mancha. En video quedó registrado el momento en el que un barco pesquero británico embistió a una embarcación francesa en un nuevo episodio del histórico conflicto por los mariscos. Los pesqueros franceses arrojaron piedras para defenderse del ataque. Según informes locales, la colisión se produjo en la bahía del Sena y concluyó con al menos 3 embarcaciones con agujeros en sus cascos. Así ponemos punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Yo me quedo escuchando a Joely Ramírez que cantaba mientras veíamos la nota. Sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web www.ntn24.com. Hasta pronto.